Amén. Bueno, a muchos de vosotros os he pedido oración por la predicación de hoy, porque hasta ayer por la noche no la acabé. Porque la tentación es muy grande, porque aunque parezca que es una tontería el predicar, cualquiera se puede poner aquí y hablar, y es verdad, pero lo importante yo creo que es intentar hablar lo que el Señor quiere que digas y no lo que a ti te apetece decir. Porque para mí es muy tentador decir un montón de cosas de justo que me he leído de la doctrina, de no sé qué papa y tal, pero igual el Señor no es eso lo que quiere que diga. Entonces yo llevaba un tiempo, me oís bien, ¿no? Llevaba un tiempo pensando en la predicación de hoy, pero el Señor, por lo que fuera, no quería que predicara sobre eso. Pero yo creo que ya ha llegado ese momento. Y el título de la predicación, porque me gustan a mí los títulos así potentes, es Servir, dar la vida, caridad encarnada. ¿Y por qué esta predicación? Pues llevo mucho tiempo, como unos meses, un año o así, como muy obsesionada con el tema del servicio, con el tema de servir. A ver, lógicamente no es de extrañar que yo me pregunte esas cosas porque pertenezco a la comunidad Siervos de Cristo Vivo, entonces es normal que yo me plantee qué significa ser siervo, qué significa servir. Pero bueno, es que esto es algo que no me afecta a mí solo, sino que afecta a todos los católicos del mundo, a todos los cristianos. Y llevo con esto en la cabeza, con este run ahí, sin parar, porque yo quería predicar sobre esto, porque últimamente me estoy encontrando en mí misma y en mucha gente de mi entorno una incapacidad absoluta por servir al otro. O sea, es como que da la sensación de que en la iglesia estamos para ir, recibir e irnos a nuestra casa. Pero el Señor nos llama a ser siervos. Entonces, para mí es un tema que sería casi el centro de nuestra... Bueno, el centro es el Señor, eso está claro, ¿no? Pero sería casi como el centro de un católico, el servicio. Y claro, para mí es un tema que me sobrepasa. Hoy vamos a ver unas cuantas pinceladas de la palabra de Dios y de lo que yo veo, ¿no?, que el Señor nos pide para servir. Pero, lógicamente, esto es un aspecto que podríamos tratar en muchísimas charlas. O sea, esto digamos que podría ser una charla introductoria sobre el servicio, pero hay muchísimo más, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es ser siervo? ¿Sirvo a Dios? ¿Sirvo a los hombres? ¿Sirvo a mis hermanos? Yo creo que ahora que entra el verano, creo que es un tiempo magnífico para que nosotros, delante del Señor, en oración, meditemos sobre lo que significa el servicio y si yo realmente estoy sirviendo o no al Señor, y si estoy sirviendo o no a mis hermanos y si estoy sirviendo o no a nuestra Santa Madre Iglesia. Y yo aquí, con un toque irónico, me preguntaba, ¿estoy siendo un siervo inútil o solo estoy siendo inútil y nada de siervo? Y solo me quedo en lo inútil, ¿no? Pues preguntémonos eso. Y entonces el otro día, preparando, sin saber muy bien sobre qué iba a predicar, el Señor me puso muy fuerte en el corazón esta palabra, entonces yo entendí que el Señor me decía que hablara sobre esto, ¿no? Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y esta palabra es muy fuerte, porque pone dar la vida. Dar la vida. Y para mí es una palabra que me golpea bastante, porque yo quiero anhelar el amor más grande. Yo quiero anhelar el cielo. O sea, y bueno, y supongo que vosotros también, ¿no? ¿Quién de nosotros no quiere el amor en mayúsculas, ni ir al cielo? Pues el Señor nos dice, da la vida por tus amigos. ¿Tú quieres el amor más grande? Da la vida por tus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Pero qué es dar la vida? ¿Quiénes son mis amigos? A ver, lo bueno es que cuando leemos la palabra completa del Señor, el Señor esta vez sí que es súper claro, no entra en metáforas ni en nada, va al grano. Y nos responde con claridad a todo, ¿no? Entonces yo creo que como introducción vamos a leer unos versículos de esta parte, vamos a desmenuzarla, y porque la palabra es potente, entonces se nos va a quedar en el corazón guardada. Y luego porque es eficaz, la palabra es eficaz. Entonces es importante que la interioricemos y la dejemos dentro de nosotros, porque luego de repente estaremos sentados en un banco y veremos que alguien necesita ayuda y no miraremos a otra parte, sino que recordaremos esta palabra y diremos, dar la vida, moverme. Entonces, que se nos quede grabada. Entonces voy a ser muy insistente con esta palabra y la voy a repetir mucho, pero para que se nos grabe en el corazón, porque la palabra de Dios es la que nos mueve, porque es la palabra viva de Cristo. Entonces, la voy a leer completa, y luego la vamos desmenuzando. Juan
15, 11, 12, 21. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra de Dios. Es que esto es fuerte, tiene muchas cosas en un momento, ¿no? El Señor. Antes de esta palabra, el Señor está hablando de la vid verdadera, de podarnos, de hacernos nuevos, ¿no? Y en este apartado que hemos leído empezamos con: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Jesús es muy bonito porque Jesús es todo un caballero. Entonces, sin señalarnos, nos dice lo que tenemos que hacer. Porque si os fijáis, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Ahí está hablando en segunda persona, pero luego habla reflexivamente, como no señalándonos en plan, lo que tienes que hacer es dar la vida. Él no lo dice así, él dice, nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos, porque Jesús no señala ni te acusa. Entonces, él simplemente vive con el ejemplo. Entonces, él dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo. O sea, si hacéis lo mismo que yo he hecho con vosotros, daréis la vida, tendréis el amor más grande. Pero no coge y te señala y te dice, tú vas a tener el amor más grande si das la vida por los demás. No, él dice, él lo dice de forma reflexiva, en plan, yo no te acuso, eres libre de querer dar la vida o no, como él hizo. Pero es que esto él lo dice, lógicamente, antes de morir en la cruz. Por tanto, él entiende que dar la vida no se culmina en la muerte física en la cruz, sino que él durante todo su ministerio, durante esos 3 años de su vida pública, incluso antes, él ya estaba dando su vida. No considera simplemente la cruz como algo literal de esa muerte, ¿no? Para él la entrega absoluta es ese sanar a los enfermos, andar de aquí para allá para que le rechacen, predicar que Dios les ama, que hay esperanza. Ese era su dar la vida. No tener donde reposar la cabeza. Ese era su dar la vida, que se culmina en la cruz, pero como hombre, porque luego nos regala su Espíritu Santo, es glorificado y lo tenemos con nosotros en la Eucaristía, ¿no? Pero ese dar la vida para él solo hace falta leer los Evangelios para ver lo que es dar la vida, ¿no? Y después, seguimos. ¿Quiénes son amigos? O sea, ¿a quién se refiere Jesús con sus amigos? La palabra continúa y es muy clara. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda Jesús? No pasa nada, 2 líneas después nos lo dice. Que nos amemos unos a otros. En la palabra que acabamos de leer vemos cómo Jesús luego nos dice, ya no os llamo siervos, ahora os llamo amigos. Ese siervo no es lo que nosotros estamos siervos a ser esclavos por amor. Aquí se refiere a un siervo de connotación negativa, a un esclavo de verdad en la carne, no como nosotros que estamos llamados a la esclavitud por amor, que es la verdadera libertad. Pero claro, qué belleza. Vosotros sois mis amigos. O sea, que todo un Dios te llame amigo es bellísimo. Es la ternura máxima. Vosotros sois mis amigos, pero cuidado, si hacéis lo que yo os mando. Si no estáis cumpliendo con lo que el Señor os dice, Él no te considera su amigo. Y eso es fuerte también. Y Jesús continúa. No sois vosotros los que me habéis elegido. A veces nos pensamos que somos mejores porque estamos aquí y otros no. Como si lo hubiéramos elegido nosotros, el estar aquí. ¿De qué somos a veces? Yo soy
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Y aquí yo hago un apunte que no tiene nada que ver con el tema, pero que me parece fascinante. Y es que ya sabemos que en otra palabra de la lectura dice lo de dar fruto, por los frutos los conoceréis, no sé qué. Pero es que aquí lo que el Señor está diciendo es: deis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, al Señor no le importa que hayan 800.000 frutos si de esos 800.000 solo permanece uno. El Señor quiere que de los 800.000 frutos todos permanezcan, o del único fruto que has conseguido, ese fruto permanezca. A lo que al Señor le importa es la permanencia hasta el final, la fidelidad hasta el final, no la cantidad de frutos. Muchas veces vemos efectivamente que los lugares están llenos, no sé qué, no sé cuántos, y dentro de 10 años, ¿dónde está esa gente? Al Señor lo que le importa es la perseverancia hasta el final. El estar como María y como San Juan al pie de la cruz hasta el final. Y entonces eso es lo que nos pide. Yo os he elegido para que vayáis y deis fruto. O sea, que el fruto que nosotros demos a través del Espíritu Santo y por gracia, todos sabemos que es por gracia, pero permanezca. Que no sea como la corriente de ahora de la sociedad, que bueno, ahora se lleva el TikTok, pues se lleva el TikTok. Hace 2 años se llevaba, ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero había un montón de movidas así que cada vez, porque el mundo es cíclico, cambia muy rápido, pero el amor nunca cambia, siempre es el mismo. Y bueno, esto era un paréntesis. Después volvemos. Y el texto acaba diciéndonos de nuevo, o sea, lo vuelvo a repetir en 5 líneas, vuelvo a repetir lo mismo. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es decir, primero nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y al final del todo nos vuelve a repetir. Y lo que os mando es que os améis unos a otros. Entonces te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas, porque nos habla y nos conforta el corazón. Al menos a mí me conforta, porque aquí hay unas directrices claras de lo que tenemos que hacer. La cuestión es, Mónica, te has rayado, estamos hablando del servicio, cuentas esta palabra que parece que no tiene nada que ver. Pues a ver, no, porque ese amarnos unos a otros no se puede comprender sin ese dar la vida por los otros. Y ese dar la vida por vosotros es la caridad, el amor en extremo. Y la caridad no se encarna si no se sirve al otro. O sea, todo se tiene que culminar en el servicio, en el darse a los otros. Como Jesús. Es que no estoy diciendo nada que Jesús no hiciera con su ejemplo. O sea, es que de nada sirve que yo esté 24 horas al día a los pies de Jesús si luego soy incapaz de darme al otro en su necesidad. Y aquí tenemos un ejemplo maravilloso y bendito y alabado de nuestra Madre María. Ya sabéis que los que estuvisteis en la última charla, que creo que de aquí solo fue Chimo. Ay, Joel. Bueno, tú no me escuchaste, Joel. Pues la última charla que yo di fue sobre la Virgen María, ¿vale? Así me lo puso el Señor, porque yo, mi relación con María siempre había sido muy pobre por mi parte. ¡Bienvenida! Bueno, pues entonces lo que hice fue pues mirar la vida de María como ejemplo de santidad y ver sus virtudes o esos rasgos de un santo que se veían muy claramente en María. Entonces, otro paréntesis que hago que me parece súper bonito, porque para mí, para todos, María es la sierva de Dios. Pero hago ese paréntesis porque hay una cosa que me parece precioso, y es que las personas que inician el proceso de beatificación, de canonización, cuando se inicia el expediente de que, pues eso, imagínate, yo considero que mi hermana es súper santa, ¿vale? Entonces, cuando muere, inicio a todo el mundo y digo, ¿os acordáis de que Marisol era súper santa, que apenas chillaba ni se cabreaba? ¿Os acordáis? Entonces yo cojo y inicio el proceso de esto, y la Iglesia lo aprueba. Dice, vale, es cuestión de estudiarlo. Pues en el momento en el que la Iglesia dice, vamos a estudiarlo, no significa que sea santa o no, pero vamos a estudiarlo, ya le llaman sierva de Dios, siervo de Dios. Entonces, démonos cuenta de que entonces el servicio está completamente ligado a la santidad. Tú eres siervo de Dios, como María era sierva de Dios, y eres santo, como María. Porque sirves al Señor de verdad. Hablo de un servicio en mayúsculas, ¿vale? Lógicamente. Vale, María la sierva de Dios. Y todo empieza con ese fiat, con ese aceptar la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor. He aquí la sierva del Señor. El lema de la JMJ, que no quiero señalar a nadie, pero algunos van a ir a la JMJ, ¿vale? Pues
Cuando el Papa sacó el lema y motivó a todos para que fuéramos, sacó una carta, un escrito, ¿no? Muy chulo. Y voy a leer un párrafo que resume un poquito lo que yo quería hablar de María, pero si lo dice el Papa, pues mejor que yo, ¿no? Entonces, el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud. El lema es: María se levantó y partió sin demora. María, después de la Anunciación, hubiera podido concentrarse en sí misma, en las preocupaciones y temores debidos a una nueva condición, pero no. Ella confió plenamente en Dios, pensaba más bien en Isabel. Se levantó y salió a la luz del sol, donde hay vida y movimiento. Aunque el impactante anuncio del ángel haya provocado un terremoto en sus planes, la joven no se dejó paralizar, porque en ella estaba Jesús, el poder de la resurrección. Dentro de ella ya estaba el Cordero inmolado, pero siempre vivo. Se levantó y se puso en marcha, porque estaba segura de que los planes de Dios eran el mejor proyecto posible para su vida. María se convirtió en el templo de Dios, imagen de la Iglesia en camino, la Iglesia que sale y se pone al servicio, la Iglesia portadora de la buena noticia. La Iglesia que sale y se pone al servicio. La Iglesia que sale y se pone al servicio. María. Y aquí os acordáis que yo insistí mucho cuando hicimos la última charla en cómo María, a pesar de estar recién embarazada y en su primer trimestre, ella en vez de mirarse a sí misma, coge, se va a las montañas, que a saber los kilómetros que eran, para ayudar a su anciana prima. O sea, ¿eso es servicio o no es servicio? Ella podía haber dicho: me quedo este trimestre reposando porque igual pierdo al bebé. Pero ella se levantó y se fue a las montañas a servir a su prima y se quedó 3 meses ayudándola. Eso es servicio. Y aquí vemos María, la sierva de Dios en mayúsculas, empieza con la anunciación, ya con ese fiat, pero luego con la visita a su prima, después con la intercesión por los novios en las bodas de Caná, otro servicio, pero desde la intercesión, ¿no? Desde la retaguardia, sosteniendo a la Iglesia al pie de la cruz, sosteniendo a la Iglesia en Pentecostés, sosteniendo a la Iglesia después, mientras acompañaba a los apóstoles. O sea, María es el ejemplo máximo de servicio. María es sierva. Y bueno, otro ejemplo es Jesús, pero es que de Jesús no hace falta ni que diga nada, porque es que ya es impresionante y se lo dice él mismo. Esto es el mayor servicio que hace Jesús cada día, es volver a consagrarse cada día y hacerse presente en el altar por nosotros. Jesús es el siervo de Yahvé. ¿Y qué más se puede decir? Amando hasta el extremo, sirviendo hasta el final. Eso hizo Jesús. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, hasta el extremo y hasta el final. Y bueno, el servicio, lo vemos en Jesús, es vivir para el otro, vivir para Dios. Donde no vale estoy cansado, que lo haga otro. Me hace gracia pensar que Jesús, justo cuando estaba ahí tumbado, que le iban a clavar los clavos, hubiera dicho: uy, 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 espérate, que me ha dado aquí un mareo, que lo haga otro, que no puedo. Uy, espera, que lo haga otro por mí, ¿no? Es patético. Pero es que muchas veces nosotros actuamos igual. Yo es que como no tengo dones de predicar, que lo haga otro que tiene más dones que yo. No, es que a mí se me da fatal cantar, que lo haga al que tiene el don de cantar. O sea, vivimos echando balones fuera, cuando podemos, echando balones fuera. Pero no nos damos cuenta de que los pescadores rudos y medio analfabetos son los que gracias a su servicio y a su sí nos trajeron la fe. Y estamos tú y yo aquí porque alguien no dijo: otros tienen dones mejor que yo, que lo haga otro. Pero bueno, la realidad es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, el servicio es fruto de la adoración. O sea, de la oración, de estar con el Señor. De la oración verdadera. Y digo de la oración verdadera porque no es una oración en la que yo esté constantemente mirándome a mí mismo, ni a mí, ni a mi sufrimiento, ni mis necesidades, sino las necesidades del Señor y las de mis hermanos. Es cierto que Dios no necesita las necesidades de Dios. Dios no necesita nada porque Dios es todopoderoso y ahora mismo hace así y nos morimos todos. Pero Él nos quiere usar porque nos ama y quiere que nos sintamos útiles. Quiere que nos sintamos útiles porque
porque nos ama. Es como que mis sobrinos van a acolitar ahora. ¿Por qué? Porque les queremos y ellos se van a sentir bien si ayudan al Señor acolitando. Necesitamos... No te oigo. Ya lo sé. Pero claro, ellos en el fondo no necesitaríamos que nadie acolitara, porque el Señor se hace presente igual, ¿verdad? Pero como les amamos y queremos que ayuden, pues eso, pues lo mismo hace Dios con nosotros. Entonces, a mí esta frase, y ahí preparaos porque voy a lanzar cuchillos hacia mí misma también. Pero bueno, para servir de verdad, por amor, por caridad, que es la única forma real de servicio, el servicio en la caridad del amor, si no lo otro es vanagloria y tonterías, que es lo que hace el mundo, esas ONGs sin sentido. No, el servicio en la caridad de Cristo, necesitamos ponernos a sus pies y llenarnos de la fuente, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y cuando nosotros servimos, no estamos dándonos a nosotros, estamos siendo imagen de Cristo sirviente, de Cristo servidor. Pero claro, es muy complicado servir así, como Cristo, si estoy constantemente mirándome, o estoy constantemente quejándome, o estoy totalmente sin apartar la mirada de mí, mirándome al ombligo. Si me miro a mí, no te miro a ti, que es al que tengo que servir, ni miro a Cristo. Si me miro, lo que me apetece hacer, sinceramente, cuando me pongo a los pies del Señor y me empiezo a mirar, lo que me apetece hacer es no hacer nada. Eso es lo que me apetece hacer, no hacer nada, porque estoy cansada, porque suficientes problemas tengo yo como para ponerme a servir a los demás, porque estoy cansada. Y entonces no quiero meterme en follones. Eso es lo que pasa. Si me pongo a los pies del Señor y estoy mirándome a mí, lo que quiero es no meterme en follones. Quiero estar tranquila. Eso es lo que quiero. Y un pensamiento que lo tengo puesto en negrita y subrayado, que es alguien lo hará. Entramos en esta iglesia y están todos los bancos preparados, todo colocado para la Eucaristía, todo preparado. Vamos a una iglesia, a una parroquia y está limpia. Vamos a la basílica y está perfectamente limpia. Pero eso es porque alguien ha ido antes o se ha quedado más tarde ayudando. Vamos a un retiro y llegamos los últimos y nos vamos los primeros. Y luego decimos, bueno, no pasa nada, es que Paquito y Nacho siempre se quedan a recoger. Como se quedan ellos, ya no me quedo yo. Porque total, ellos siempre lo hacen. Nos quejamos de que no sé quién no conoce al Señor. Es que tengo una persona que no conoce al Señor, tal, no sé qué. Pero bueno, alguien le predicará. En el colegio católico de mis hijos están haciendo yoga, que es anticatólico. Pero alguien ya les dirá algo. Alguien se quejará. No sé qué obispo ha dicho una herejía, pero ya le corregirá a alguien. Vivimos así, echando balones fuera, porque alguien lo hará. Alguien lo hará. Total, nosotros estamos aquí porque alguien nos ha predicado, ¿no? Que lo haga otro, que yo tengo suficientes problemas. De la oración real ante Cristo, donde le miramos a Él y miramos su corazón traspasado y sus llagas y su servicio hasta el final, es donde sale el celo que nos hace movernos por el otro, aunque tú tengas la pierna cortada y el otro tenga el dedo meñique, aún así tú le sirvas a él. Porque puede pasar que el otro esté peor que tú o puede pasar que esté mejor que tú, pero es que a ti eso te da igual. Porque tú estás llamado a servir, no a servir a unos sí y a otros no. Y lo importante es crecer en intimidad con el Señor. Porque si no, es cierto que a mí una vez me dijeron algo que a mí me impactó, eso no lo tenía, pero me acaba de venir, así que será del Espíritu Santo, que nosotros no teníamos que ser como pastas de dientes. La pasta de diente tiene el contenido de pasta de diente que toca y entonces la vas exprimiendo, la vas exprimiendo, la vas exprimiendo y ya no queda nada. Que nosotros estamos llamados a ser fuentes de agua infinitas, donde nos llenamos de la fuente y damos de la fuente, y nos llenamos de la fuente y damos de la fuente, pero para eso tenemos que estar con la fuente. No ser pasta de diente, porque eso es lo que significa hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y eso es fracaso, agotamiento, frustración. Crecer en intimidad con el Señor, en amor, nos lleva a amar, a darnos y a servir, no al quietismo. El ejemplo es de los apóstoles. Y es que estoy últimamente súper enamorada de los apóstoles porque pienso que tengo fe gracias a ellos.
de que no se achantaron ante la vida. Y eso a mí me golpeó profundamente. Pero bueno, volviendo a los puntos, ¿no? Cuando yo leí esto, directamente me vinieron 3 cosas a la cabeza. ¿Cómo se puede aterrizar esto, no? ¿Cómo es el darse a los demás? ¿Cómo es el servicio? ¿Cómo se demuestra ese amor, esa caridad hacia los hermanos? Y a mí me venían 3 puntos. Servir evangelizando, servir orando e intercediendo y servir ayudando en las necesidades materiales, físicas, espirituales. Y no es una de las 3 cosas, ¿eh? Son las 3 cosas a la vez, que somos muy pillos. No, es que como yo ya estoy repartiendo en Cáritas comida, ya está, más que suficiente. No, 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 son las 3 cosas. Si no, el taburete le quitas una pata y se cae. Las 3 cosas juntas. Entonces, bueno, primer punto, sirviendo en la evangelización. Pues eso, a lo largo de los evangelios, solo hace falta con la propia testimonio de vida de Jesús, vemos cómo Jesús entregó ese dar su vida, fue absolutamente entregándose a la evangelización. Pero, por ejemplo, en los evangelios, en Mateo y en Marcos, los últimos versículos, es decir, para mí los últimos versículos, eso no es que sean lo más importante, ¿no? Pero es que da la sensación de que mi hermana, por ejemplo, es de las que se leen siempre el final de los libros antes. A mí me molestaba muchísimo, ¿vale? Entonces, claro, tú coges el evangelio y te lees el final porque eres un vago y esto es lo que te golpea. Mateo 28, 19, 20. Id, pues, y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y aquí acaba el Evangelio. Diciéndonos que Jesús está con nosotros hasta el fin de los tiempos y que evangelicemos. Pero en Marcos, que también acaba parecido, Marcos 16, 15, 19. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que creen les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en su mano y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar a todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. El Señor les dice: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. ¿Y ellos qué hacen? Ellos se fueron a predicar a todas partes. ¿Y nosotros qué hacemos? Callarnos, aunque el Señor nos ponga a huevo el hablar. Es súper fuerte porque la obediencia de los discípulos es instantánea. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 2 versículos después. Ellos se fueron a predicar a todas partes. Pero nosotros nos quedamos con unas partes del Evangelio y otras las pasamos rápido. Entonces, un acto de caridad para mí, uno de los más importantes, es la evangelización. De evangelización no estamos hablando en subirnos a la plaza del ayuntamiento y ponernos a chillar, también lo podríamos hacer si estamos llamados a eso, como nosotros en el metro. Pero la evangelización puede ser directamente en tu trabajo, en lo que sea, pero el no callarse por vergüenza, porque el Señor dice, dar la vida, y dar la vida es morir a uno mismo. Tú has encontrado, es que esto es muy fuerte, aquí viene otro cuchillada, ¿vale? Tú has encontrado la fuente de agua viva, lo que anhelabas toda tu vida, lo que te ha resucitado, lo único que te sacia, y decides que no hace falta que la gente lo conozca. ¡Egoísta! Egoísta, somos egoístas, porque nosotros estamos aquí conociendo que Jesús está vivo, que nos ama, que nos ha liberado, que nos ha sacado del infierno, que nos ha sanado de las adicciones, pero no hace falta decírselo al resto, porque total, si ya lo he encontrado yo, el resto que está desangrándose, muerto, igual que a mí el Señor me lo ha mostrado, también se lo ha mostrado a ellos, que lo haga otro. Jesús en la cruz apenas tenía problemas. Entonces somos egoístas. O sea, yo creo que lo que no nos mueve es el egoísmo. Por tanto, el ponernos a la cruz
sin mirarnos, simplemente mirándonos a Él, es lo que nos llena de ese celo que nos quita del egoísmo para realmente salir a por el otro, que nos llena de la caridad en la que hace que nosotros, que el más importante del mundo sea de repente el leproso de la esquina. Ese sea el más importante. Y es el que hace que me mueva. Los discípulos fueron. Y por eso tú y yo conocemos a Cristo en la fuente. Por tanto, uno de los mayores servicios que podemos hacer al Señor, como hizo María que le evangelizó a su prima Santa Isabel, ¿no? Como hicieron los apóstoles, es evangelizar, como sea y donde sea, pero hacerlo. El segundo punto, sirviendo en la oración y la intercesión. Para mí, otro de los mayores actos de caridad que tiene que estar unido a la evangelización es la intercesión. ¿Por qué? Nosotros tenemos a los mayores pulmones del mundo, que son los conventos de clausura, rezando por la humanidad, rezando por ti, rezando por mí. Lo que nos está dando el oxígeno es su oración. Pero eso no nos exime de que nosotros no oremos. No echemos balones fuera. Como ellas ya lo están rezando por el Papa, ¿para qué voy a rezar yo? Como ellas ya están rezando por la guerra y por la conversión, ¿para qué voy a orar yo? Pero el Señor en ningún momento no dijo, oye, que los conventos de clausura oren, el resto podéis hacer lo que queráis. O sí. Orad para no caer en la tentación. San Pablo en sus cartas, siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Yo lo que digo, que Jesús apenas en la cruz tenía problemas, ¿verdad? Y aún así, ¿qué se pone a hacer? Interceder por los que le estaban matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso en la cruz se pone a interceder. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Sabemos que alguien está fatal. ¿Por qué no estamos rezando por él? Aquí, San Pablo, velando juntos con constancia. Entonces, oremos unos por otros porque es el mayor acto de amor. Oremos por la Iglesia que está tan necesitada. Orar por la Iglesia es rezar por Jesús, por su cuerpo místico. Si no hay otra forma de amar más a la Iglesia que orando por ella, que orando por la santidad del Papa, que orando por la santidad de los obispos, orando y siendo fieles a nuestra Santa Madre Iglesia, no a las corrientes mundanas que vienen por aquí y por allá, a vientos que no sabemos de dónde vienen ni a dónde van, que nos mueven como a veletas. ¿Qué hacían los santos? Oremos unos por los otros, sin desfallecer. Muchas veces es en plan, es que sé que esta persona está triste, pero es que yo estoy más. Tercer punto, sirviendo en las necesidades, en lo material, en lo físico. Esto es muy importante hacerlo con los ojos de Dios, con la caridad de Cristo, porque si no somos una ONG. Y caemos en una herejía que se llama pelagianismo, que es pensar que por nuestras obras nos vamos a salvar. Como yo he hecho X, me salvo. Y lo que nos salva es la gracia de Dios. Entonces, por último, pero no menos importante, las necesidades de nuestros hermanos que sí que vemos y palpamos. La Iglesia, en su sabiduría de 2000 años, bueno, antes la tenía pensada el Señor, están las obras de misericordia. Las voy a leer porque algunos no nos las sabemos. No digo por vosotros, digo por mí. Que cuando las escribí dije, oh, ¿esto era una obra de misericordia? Obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe. Esto no estamos hablando de... O sea, la realidad es que hay gente que tiene dones para entender a Santo Tomás de Aquino. Pues esa persona no se tiene que callar. O, por ejemplo, esto también es un testimonio bonito que nos ha pasado. Mi hermana, con todo su testimonio de la nueva era y de todas las movidas en las que se ha metido, o incluso Esteban y yo, que también nos metimos ahí como a pinceladas, pues lógicamente conocemos que el yoga es malo, que muchas cosas son malas, y de repente descubrimos que en no sé qué convento están haciendo algo que no está bien. Pues eso es porque no lo saben.
pues es el decirles la verdad, por caridad. No es que yo sé más que tú, sino es que a mí el Señor, por su gracia, me ha mostrado que esto es el infierno, pues te lo tengo que decir, ¿no? Dar buen consejo al que lo necesita. No vayamos por ahí siendo consejeros, porque consejos vendo, pero para mí no tengo. Entonces, esto es un don del Espíritu Santo, el don de consejo. Cuando nos pregunten, decimos la verdad. Pero no vamos por ahí soltando cuchillos a diestro y siniestro. Yo estoy soltándolos porque me habéis preguntado. Bueno, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, aunque nosotros estemos más tristes. Aquí estoy ejercitando mucho a mis hermanos. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Se nos ha olvidado ofrecer misas por nuestros difuntos. Los que hayáis visto la película de Purgatorio, ¿vale? Que no hace falta verla porque da igual, puedes leer en el propio catecismo, sabemos que a los difuntos no es que no les importemos, ¿vale? Cuando mueren. Pero lo que pasa es que ellos, ahora, en ese momento, como nos debería de pasar aquí, les importa más Dios. Y ellos quieren estar con el Señor. Por tanto, no hay mayor acto de amor que podemos hacer por nuestros difuntos que ofrecer misas por ellos. Y se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. La gente ya no ofrece misas por sus difuntos. Obra de misericordia espiritual. Las corporales, dichas por el propio Jesucristo. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Pero luego hay unos actos concretos que están fuera de las obras de misericordia así dichas y enumeradas, que son esos actos concretos diarios de servir a la comunidad, de servir a tu familia, a tu hermano, a tu padre, a tu madre. Esos actos aterrizados en concreto, ¿no? Como limpiar el váter. Claro, imagínate, es que hay cosas de servicio que muchas veces no hacemos porque somos incapaces de salir de nosotros mismos. Por ejemplo, si yo sé que mi padre lo que más odia en el mundo es tener que poner la lavadora porque no lo soporta, ¿por qué no lo hago yo antes de que lo tenga que hacer él? Es que yo tampoco quiero poner lavadoras. Si no lo soporta, yo tampoco soporto muchas cosas. Ayudar a tu mujer, ayudar a tu esposo, a tu hermana. El otro día tuvimos la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica, que algunos también estuvieron presentes. y una cosa que me impactó es que allí la gente se ofrece voluntaria y se pone a servir, ¿no? Por donde le toca. Los de los chalecos amarillos. Y claro, cuando salíamos, nosotros entrábamos por la parte de discapacidad, porque como íbamos con el carro y cargados, pues nos dejaban entrar por la rampa y siempre estaban 3 en la puerta con su chalequito, recibiéndolo con una sonrisa, no sé qué. Pero es que esa gente se perdió todo el retiro, los 3 días, porque estaban en la puerta esperando a que la gente entrara y a que la gente saliera y a ayudarles en lo que necesitaran. Esa gente se perdió todo el retiro, se perdieron la charla, se perdieron la adoración, se perdieron todo porque estaban en la puerta. Cuando acabamos del retiro, no te preocupes que no estaban enfurruñados ni cabizbajos, sino que encima se ponían a darnos las gracias, a alabar y a decirnos: ¡qué bien que hayas venido! El Señor ha estado grande con nosotros. O los sacerdotes, habían como 30, 40 o 50 sacerdotes, yo que sé, una barbaridad de sacerdotes, que habían ido ahí, lógicamente, huyendo de sus palabras a descansar. Y la gente les pillaba por banda: padre, confiéseme. Y ellos les confesaban. O sea, ese es el servicio desinteresado que haces por caridad y por amor. Hay una cosa que voy a contar que me trastocó bastante, ahora que estamos hablando justamente de servir en las necesidades, en la verdadera caridad. Bueno, yo pertenezco, desde hace unos meses, al Centro Español de Sindología, que como soy súper friki me he hecho socia del CES. Y el otro día, viendo una charla sobre la historia de la Iglesia, muy fascinante, yo, claro, cuando piensas en cómo el cristianismo pudo tener tanto éxito de 22, bueno, vamos a poner 1000 mindundes de Jerusalén, ¿cómo pueden conquistar todo el imperio romano? Y a los judíos, qué telita. Yo pensaba, bueno, pues eso con 4 locos a los San Juan Bautista en las plazas. Pero es que, ¿qué pasa? Que de repente empieza efectivamente
fue el Espíritu Santo el que lo hizo todo. No hay más que decir, ¿vale? El Espíritu Santo hace lo que le da la gana. Pero una de las cosas de las que se han dado cuenta ahora es que cuando tú ves el tema del Imperio Romano, de cómo funcionaban, ahí vivían de verdad pues, romanos, judíos, cristianos, no se mataban entre ellos, vivían relativamente normal. Lo que pasa es que la gente piensa en los cristianos como que al principio de todo eran los más lerdos, los pobres, los que nadie quería, los que se acababan convirtiendo al cristianismo. Pero se ha demostrado que el mayor número de cristianos, también lo vemos en las cartas de San Pablo, que eran ciudades súper grandes, estaban en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades en verdad no había desarraigo. De normal aquí, si preguntamos, muy pocos hemos nacido en Valencia de los que estamos aquí. O sea, las ciudades grandes solían la gente ser de fuera y tal. Pero ¿por qué triunfó en extremo el cristianismo? Por la caridad. Porque resulta que el Imperio Romano era experto en hacer canales y puentes, ¿vale? Fueron los padres de los ingenieros de caminos, como yo. Pero no existía una red de asistencia social, una red de caridad. No existían trabajadores sociales, porque eso al Imperio Romano le daba igual, y a los judíos también les daba igual. Pero los cristianos, cuando estaban recién convertidos y vivían en el Espíritu, ellos se dedicaban a, sin que nadie les obligara, porque les salía de ellos mismos, consolar a las viudas, a los huérfanos, a la gente que nadie quería. Entonces, de repente se creó una red de asistencia social que trastocaba a la gente, porque de repente las mujeres eran importantes. Las viudas no estaban solas, los huérfanos eran acogidos, los pobres consolados, los leprosos sanados. Y la gente veía verdad. Los romanos flipaban porque decían, bueno, mira, gracias a esta gente la ciudad está mejor, así que... Los judíos flipaban porque ellos estaban acostumbrados a que un rabuni les predicara y hiciera lo que le daba la gana. Por eso Jesús, ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres con cargas insoportables, mientras que vosotros no tocáis las cargas ni con un dedo. Entonces los judíos decían, es que esta gente lo que dice lo hace. Es decir, una de las cosas, Espíritu Santo, ¿vale? Pero una de las cosas a nivel humano que hizo que el cristianismo se extendiera por todo el Imperio Romano era la verdad en la caridad. Claro, tú decías, este tío que es rico, que tiene una empresa, ¿qué narices hace cogiendo a ese leproso? Y tú desde tu casa decías, joder, es que igual lo que está diciendo es verdad. Y hay un Dios que nos ama. ¿Qué es lo que le hace a él tocar a un leproso? Y entonces a mí esto, como podéis comprender, me chocó profundamente. Porque yo que estaba con el run del servicio y de repente escucho esto y digo, ¡ja! Vaya. La primera red de asistencia social, basada en la caridad, claro, es que todo lo demás son sucedáneos. El primero que creó la caridad fue el propio Jesucristo, que es caridad. Y claro, la caridad de los cristianos hacía que se multiplicaran los cristianos. Pero bueno, es que hoy pasa lo mismo que los judíos veían con esos fariseos. Hoy tenemos a líderes, a responsables de movimientos y de comunidades que te están aquí diciendo, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuántos. Pero luego no te preocupes que los que no son líderes ni responsables ya se dedican a hacer todo lo demás. Marisol es la responsable ahora de la comunidad. Pues claro, a ver, a mí me parecería muy chocante si ella viniera a darme lecciones, pero luego fuera la primera en llegar y la primera en irse. O sea, la última en llegar y la primera en irse. Pero ya está al pie del cañón. Estoy poniendo el ejemplo de mi hermana, pero podría poner el ejemplo de cualquier persona. Porque no hay tanta diferencia entre lo que pasaba antes como lo que sigue pasando ahora. Y yo quiero acabar con algo maravilloso porque hoy es San Buenaventura. Y justo estaba leyendo una cosa maravillosa de él, ¿vale? San Buenaventura, los que no lo conozcáis, era un tío grande. O sea, no digo grande, no lo sé si era grande o no, eso no lo sé. Pero el Señor le había dado el don de la sabiduría, por eso era tan crack y por eso le ordenaron ser quien enseñaba a sus hermanos, ¿no? Los franciscanos. Y era doctor súper experto, además creo que medio coetáneo con Santo Tomás de Aquino, no sé qué, bueno, un experto, ¿no? Entonces él era franciscano,
doctor de la Iglesia le llamaron después, obispo, cardenal, de todo, ¿no? Y hay una anécdota que se cuenta que yo me quiero creer que es verdad, porque la verdad es que un santo tan sencillo y humilde como él puede ser totalmente verdad. Quiero acabar con esto la predicación porque como veis en la Bienaventura me parece precioso, ¿no? Se cuenta que Gregorio X, el Papa, bueno, antes el Papa anterior ya lo había intentado hacer obispo, pero él con sus triquiñuelas le había dicho, bueno, seguro que hay otros mejor que yo, no sé qué, y se había quitado, como he dicho, no puedo, yo no me siento capaz, ¿no? Pero aquí San Gregorio X el beato, que era Papa, Gregorio X ya le dijo, por obediencia tienes que aceptar ser obispo y cardenal. Y él por obediencia lo aceptó. Pues ¿qué pasa? Que cuando fueron los legados pontificios al convento donde él estaba para darle el capelo, que era ese sombrerito, ¿vale?, que llevaban los obispos en aquella época, ahora ya no lo llevan, pero en aquella época lo llevaban, y de hecho los escudos suelen tenerlo arriba, y otras cosas del cardenalicio y todas esas cosas, ¿no? Pues se lo encontraron fregando los platos y les dijo, estoy fregando los platos, dejármelo colgado en un árbol y ahora cuando acabe lo recojo. Acabó de fregar, recogió todo, se limpió las manos y entonces ya se puso el capelio y se fue, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacía el superior general de la orden de los franciscanos en ese momento fregando los platos? ¿Qué hacía el cardenal y obispo nombrado por Gregorio X fregando los platos en su convento? Servir. Servir. Y es que da igual que seas el superior general de los franciscanos, que seas cardenal, que seas obispo, que seas Teresa, que seas Fátima. Estamos llamados a servir. Y en los grandes santos como San Buenaventura, como San Francisco de Asís, es que da igual, es que cualquiera que cojas al azar, que metas una bolsa de santos, lo sacas al azar y en todos ves el servicio. Pero hoy especialmente, que era San Buenaventura, quería contar esta anécdota, porque así tiene que ser nuestra vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Hay otra anécdota también de él, de que cuando era superior había uno en la orden que le sabía mal molestarle, le daba vergüenza porque claro, era el superior. Entonces estuvo en el convento tal y el chaval quería hablar con él, el fraile, pero al final, y justo cuando ya se estaba yendo, le dijo, padre, por favor. Y entonces estuvieron horas y horas hablando. ¿Qué pasa? Que la diligencia y todo lo que llevaba San Buenaventura estaban esperándole 2 horas para llevárselo. Y entonces luego, no tengo aquí la frase textual, ¿no?, pero él lo que decía es en plan, yo soy su siervo, él es mi amo, aunque yo sea el superior, y yo tengo que estar en las necesidades de mis amos, porque a pesar de yo ser el superior de la orden, yo tengo que servirles. Entonces él vivía así, y todos los santos vivían así. Y aquí es el ejemplo, realmente, y lo mismo hacía Jesús. Los primeros eran los últimos eran los primeros. Y aquí lo relaciono siempre yo, pues eso, los primeros eran los últimos y los últimos los primeros, ¿no? O sea, los últimos que se quedan hasta recoger serán los primeros. Entonces, que el Señor nos ayude y nos dé la gracia, ¿no? Y ahora yo quiero que hagamos una oración. ¿Me toca a mí misma la guitarra, cuñado? Quiero que hagamos una oración, chicos, porque esto que yo he dicho así como con bromitas, así como tal cual, esto es el centro de todo cristiano. O sea, el centro de todo cristiano es el servicio, la caridad suprema de Jesucristo. Tenemos que servir. Entonces quiero que ahora, en nuestra comunidad nos dicen, nosotros aún estamos formándonos, ¿no? Yo no soy sierva aún. Debería ser sierva de Dios, pero que un siervo que no sirve para nada. Entonces ahora les pido que cerremos los ojos y en este momento que vamos a tener de calma, de silencio, vamos a escuchar al Señor, saliendo de nosotros mismos, no mirándonos el ombligo, sino mirándole a Él, con toda su divinidad, su bondad, la caridad encarnada. Delante del Señor, en tu corazón, porque esto es algo entre tú y Él.
le preguntas, ¿te estoy sirviendo, Señor? ¿Qué más quieres de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Estoy sirviendo a mis hermanos? ¿Estoy ayudándole en sus necesidades? ¿O me estoy quejando? Señor, dame la gracia. Me veo sin fuerzas. Soy incapaz de morir a mí mismo. Soy incapaz de dar la vida por mis amigos, pero menos aún por mis enemigos. Ayúdame, Señor. Muéstrame cómo puedo servirte, cómo puedo servirte mejor en mi familia, en mi comunidad, en la iglesia, con tus hijos que no te conocen. Quiero ser siervo de Dios. Quiero ser sierva de Dios. Aquí no hay mentiras. Estás tú ante el Señor. Te desnudas ante Él con toda tu pobreza y con sinceridad le preguntas, Señor, ¿te estoy sirviendo? ¿Qué más quieres de mí? Voy a los sitios para recibir. Recibo de aquí, recibo de allá. Pero no sirvo a nadie. Ni te sirvo a ti, Señor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y yo quiero, Señor, que tú me llames amigo. Yo quiero amar a mi prójimo. Bendito y alabado eres, Señor. Ayúdame a servirte de verdad. A no mirarme a mí y mirarte a ti, Señor, que tú seas el centro de mi vida. Ahora vamos a tener la Eucaristía. Y vamos a estar delante de Jesucristo vivo, todo entero. Lo vamos a tener dentro de nosotros. Si no podemos comulgar porque no estamos en gracia de Dios, no pasa nada, hacemos una comunión espiritual. Pero Jesucristo se va a hacer presente en el altar. Y será el momento para que le preguntemos, Señor, ¿te estoy sirviendo o no? ¿Qué necesitas de mí, Señor? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Soy egoísta? Yo que sé dónde está la fuente y no se lo digo a mis hermanos. Muéstrame, Señor, qué debo hacer. Un siervo que no sirve para nada. A ti, María Santísima, te pedimos que intercedas por nosotros ante el Padre y que nos ayudes a ser siervos como tú fuiste
en todos los momentos de tu existencia, con tu fiat, con tu acompañamiento, con tu oración, con tu fidelidad al pie de la cruz, con tu fidelidad en Pentecostés, cuando todo parecía muerto, tú estabas de pie, orando, sin desfallecer. Ayúdanos, Madre, a ser siervos, como tú. Pedimos la intercesión también de San Buenaventura, también un siervo de todos, que con su servicio hizo tanto bien a los franciscanos y a la Iglesia. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Que todo esto que hemos escuchado no sea una reprimenda, sino que sean como las palabras de un padre dice a sus hijos, que se siente orgulloso de ellos, pero que hay hermanos que les necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.